Bueno, si les parece bien, vamos a ir arrancando, aunque sea presentando el espacio y quienes organizamos este conversatorio. El conversatorio es realmente un desafío, ¿no? Se llama Procesos de Reurbanización desde una perspectiva de género. Lo organizamos entre Transespacio, Urbanismo Feminista e Infohábitat. Mi nombre es Cintia Rizzo, yo soy licenciada en Trabajo Social, muchos me conocen, soy maestranda también en Estudios Urbanos de la Universidad de General Sarmiento, y bueno, hace más de 20 años que trabajo la temática del hábitat desde una perspectiva de género, como les decíamos hace mucho tiempo, o desde el urbanismo feminista, como nos gusta más decirle recientemente, desde que pudimos como instalar ese nombre también en la agenda. Y siempre he trabajado en organizaciones sociales y en estados locales, llevando adelante proyectos, muchas veces también vinculados a la reurbanización o al mejoramiento habitacional, fundamentalmente trabajando con las mujeres del territorio, ¿no? que sostienen estos espacios, pero sobre todo pensando en las desigualdades de una manera transversal, y no solamente desde, como se puede pensar a veces, la desigualdad en términos económicos, sino desde una mirada, como decimos las feministas, tomando un concepto del feminismo interseccional, que es desde una mirada interseccional, ¿no? O sea, pensar las desigualdades sociales desde la clase, desde el género, desde la raza, desde la etnia, y desde ahí poder complejizar, ¿no?, la desigualdad social. Y desde ahí también intervenir y pensar nuestras prácticas y nuestras investigaciones. Desde hace muchos años también formo parte del equipo de Infohábitat, que dirige María Cristina Cravino, que es parte de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Río Negro y de Tucumán. Que bueno, ahora dentro de unos minutitos Cristina se va a sumar con nosotros y nos va a contar un poco más de este espacio que ella dirige hace muchos años. Y que también tiene un fuerte trabajo en todo lo que tiene que ver con villas y asentamientos. Ella justo ahora está en otra reunión, a veces se superponen las reuniones y las cosas en esto del Zoom, pero bueno, en un ratito se va a sumar con nosotros, igual creo que la mayoría debe conocerla. Y bueno, en este momento yo me encuentro trabajando como parte del equipo de SICSA, que también hace muchos años que trabaja la temática del urbanismo feminista, que preside Ana Falú, que recientemente armó su equipo acá en Buenos Aires. Es una organización de Córdoba, pero ha ido ampliando sus actividades y bueno, recientemente me he incorporado a ese equipo. Bueno, para no hacerlo mucho más largo, solo contarles brevemente qué es esto de TEF, de este espacio que hemos armado, esta colectiva de profesionales y de trabajadores que se ha armado muy recientemente en este contexto de pandemia, un poco para poder transmitir los conocimientos, ¿no?, y llevar adelante asesorías y proyectos en torno al urbanismo feminista. Y este año hemos dado una serie de seminarios con apoyo de Infohábitat a través de esta metodología virtual, hasta que podamos volver a encontrarnos, justamente sobre introducción al urbanismo feminista, que es este concepto, ¿no?, del que parece que recientemente se viene hablando, pero tiene más de 40 años de prácticas y de teoría, ¿no? Pero bueno, hoy ha tenido determinada difusión o instalación en la agenda pública. Después también poder visibilizar todos los procesos de políticas públicas que se han llevado adelante también desde esta mirada. Así que tenemos otro seminario en torno a eso. Y un seminario de indicadores urbanos con perspectiva de género para pensar también ya procesos de investigación o de intervención con esta mirada. La idea un poco de este conversatorio es poder difundir, ¿no es cierto?, también las diferentes investigaciones y las intervenciones en nuestro país desde la perspectiva del urbanismo feminista, y en este caso también tenemos el gusto de que quienes se están exponiendo hoy han participado durante este año de los seminarios, así que hemos construido un vínculo, debatido conjuntamente, ¿no?, reflexionado, y bueno, es una alegría que podamos hacer nuestro primer conversatorio con ellas como participantes. Creemos que este tema de los procesos de urbanización
también es un tema que ha cobrado relevancia en nuestro país, ¿no? Desde el año 2005, sobre todo con el programa de urbanización de villas de asentamientos en el plan federal, y que nos exige también poder pensarlo, ¿no? Desde una perspectiva de género, o sea, cómo pensar esta disputa por el territorio, el derecho a la ciudad, ¿no? La participación y el protagonismo de sus habitantes en este proceso, pero poniendo el enfoque también en esto que hablábamos de las desigualdades desde una mirada de género. Así que un poco el desafío de este conversatorio tiene que ver con esta mirada. Creemos que las investigadoras han hecho un gran aporte en este tema y queremos invitarlas a pensar, ¿no? Y a discutir entre todos en torno a esta temática. Les cuento brevemente cómo va a ser la dinámica de la exposición y después voy a presentar a las expositoras. Va a haber 3 expositoras, ¿sí? Con 2 temáticas que tienen que ver con este eje. Van a tener 20 minutos cada una de ellas para exponer, ¿sí? Y vamos a usar para poder marcar el tiempo, en vez de una tarjeta, hemos inventado así un pequeño juego, que es justamente utilizar 2 colores que tienen que ver con el feminismo, no sé si ahí se ven bien los colores, el violeta y el verde, ¿sí? Entonces cuando vayamos a los 15 minutos de la exposición, vamos a sacar la tarjeta violeta para decir, bueno, vayamos como redondeándonos las ideas y focalizándonos, y el verde, que quiere decir es urgente, ¿no? También pensando un poco en el debate que estamos teniendo en este momento y que es urgente que se apruebe la ley por la cual también cambiamos el conversatorio para poder poner nuestro cuerpo en las calles. Entonces, bueno, la tarjeta verde es para decir cuando queda 1 minuto es urgente ya ir cerrando el tema, ¿sí? La idea es que mientras las expositoras compartan sus ideas y sus investigaciones, ustedes puedan ir haciendo preguntas, pero les proponemos que en vez de hacerlo en el chat general para que no se pierda, envíen las preguntas como cuando hacemos un conversatorio en la facultad o en algún espacio así presencial, que las escribimos en un papel y después hay alguien que las recoge. Entonces le vamos a pedir esa dinámica de que puedan enviar las preguntas a mí, ¿sí? O sea, en el chat abajo vieron que dice enviar a, ponen Cintia Rizzo y van enviando las preguntas mientras las expositoras van haciendo su exposición, ¿sí? Yo voy a recoger esas preguntas junto con otro compañero que va a estar ahí apoyando la dinámica, y al final, después de que se hagan las 2 exposiciones y los comentarios, haremos una síntesis de las preguntas para poder tratar de abarcar todo lo que haya para preguntar y ser indagado, ¿sí? Esto rápido ya lo habíamos visto la vez pasada, como saben es parte de mi tesis de maestría. La Villa 20 ya la situamos un montón de veces en el seminario, así que me parece que hay cosas que no tiene mucho sentido sumar. Esto creo que lo habíamos conversado la otra vez, no, me parece que no es mucho. Ahí, bueno, como sí, lo que habíamos dicho, lo había dicho la otra vez, pero yo investigué la 20 principalmente porque me parecía que es un proyecto que está tomando centralidad y referencia para el resto de los proyectos de reurbanización que tiene el gobierno de la ciudad en Buenos Aires, y que desde ahí, desde ese lugar que se le da a Villa 20, lo dicen varias autoras, pero desde ese lugar mi objetivo era plantear cómo, o preguntarme cómo las mujeres habían atravesado ese proceso de reurbanización, ¿no? Entonces el objetivo es analizar cuáles son las características de las mujeres, eso ya lo habíamos visto la otra vez, el marco teórico también lo habíamos visto, solamente aproveché y usé la misma presentación para que nos quede todo junto, que incluso creo que todas las cosas las habíamos visto, porque las necesidades prácticas y estratégicas también lo habíamos visto. Lo único que entonces empecé a sumar fue lo de la metodología y las fuentes. Como dijo Sin, es una metodología cualitativa, principalmente con técnicas etnográficas,
poniendo foco en el marco en recuperar el marco de sentido que las mujeres le dieron a la participación en la reurbanización, y bueno, y es investigación cualitativa, ¿no? Entonces la idea es profundizar, bueno, es lo que veníamos viendo también en términos de metodología, pero es profundizar, diversificar en entrevistas y poder profundizar más que buscar indicadores que nos permiten generalizar la información. En términos de fuentes, hubo primarias y secundarias, primarias a las observaciones participantes y las entrevistas, y secundarias documentación diversa, varias cosas del IBC que encontré, algunas más viejas, otras más nuevas, e investigación. La unidad de análisis son las mujeres que participan de la MGP, que es la Mesa de Gestión Participativa, de la Mesa Técnica, que se llama Mesa Técnica de Gestión Participativa, y de los talleres por manzana. Estos tres espacios también los veníamos conversando en los últimos espacios. Como creo que la última vez habíamos dicho, la MGP es la mesa que está por ley, definida en el marco de la reorganización de la 20, pero la mesa que termina siendo el espacio de decisiones más centrales o más sustanciales es la mesa técnica, que es un espacio un poco más cerrado, que ya vamos a ver un poquito más, y los talleres son espacios, mira, repetí talleres de talleres, bueno, los talleres son los espacios de manzana, que están invitada a la gente por manzana, y se hicieron, creo que los últimos se terminaron el año pasado. Por manzana tuvieron 4 o 5 encuentros para ir definiendo la organización de cada manzana y las intervenciones que se iban a dar en cada manzana. Para las entrevistadas diversifiqué perfiles, algo que había contado creo que la otra vez, en términos de residencia, esto me acuerdo que me lo habían preguntado, entonces justo pude aclararlo bien en la tesis, pero diversifiqué residencia en términos de, no todas las mujeres entrevistadas habitan la Villa 20, pero las que sí habitan la Villa 20, habitan manzanas distintas, sectores distintos de la villa, y también significaron distintos, como tienen distintas situaciones frente a lo que el IBC llama solución habitacional. De un proceso que es percibido incluso por las mujeres como participativo. Y es percibido como participativo en términos también del marco teórico en el que tomé, que tiene que ver con que ha habido un reconocimiento de los saberes y las trayectorias de los actores territoriales, que el proceso se acomodó a los contextos territoriales y que hubo ese momento de clivaje, de desconstrucción y reconstrucción de la política pública en la interacción de los actores, ¿no? Entonces, sobre todo las mujeres perciben haber sido parte de esa toma de decisiones del proceso en la creación de la MGP. Ahora cuento bien qué son estos espacios, de la mesa técnica, del diseño de las viviendas nuevas, del proyecto de ley que dio lugar a la ley de reurbanización, que es la 500705, del desarrollo del centro poblacional y de los talleres de manzana, entre otros puntos, ¿no? La MGP, lo digo ahora si se entiende para el resto de la presentación, la MGP ha sido el espacio que la ley determina como el espacio de toma de decisión compartida con el barrio y los actores de gobierno local, que igual se oficializó incluso antes de la sanción de la ley, y que es un espacio abierto, que se hace una vez por mes, y que la persona que quiere se puede sumar. La mesa técnica, que fue un espacio que vino después de la sanción de la ley, que fue una mesa más chica que se tradujo de la MGP, que tiene que ver con poder darle mayor celeridad a algunas decisiones, y que la conforman el espacio oficialista del barrio, los referentes oficialistas, la mesa de la mesa activa por la reurbanización, que más adelante entiendo que lo vuelvo a nombrar, que es un espacio que reúne organizaciones, vecinos y vecinas, y también asesores técnicos de universidades y asesores de legisladores, que se conformó después de la toma del Papa Francisco. Y entonces las decisiones más sustanciales se toman en la mesa técnica y se validan después en la MGP. Y después los talleres por manzana han sido talleres que ya no se siguen haciendo, pero que tuvieron como objetivo consensuar con las familias de cada manzana cómo queda el reordenamiento territorial de esas manzanas, ¿no? Entonces, los factores que determinaron que el proceso fuera participativo, según las entrevistadas, tienen que ver con dos cosas principalmente, dos factores. El primero, la experiencia y la capacidad de organizarse del barrio, y esto es algo súper interesante,
y que, como decía recién, tiene un rol central, la mesa activa por la reurbanización, sobre todo después de la toma y el desalojo del Papa Francisco, ¿no? La mesa activa de la reurbanización se entiende como un saldo organizativo de esa experiencia que tuvo el barrio, y que además lograron sumarse asesores muy, muy importantes en la temática y que conforman lo que Bourdieu llama el capital social, ¿no? Hay una cita muy interesante diciendo, bueno, no es casualidad que Beatriz de Pedro esté acá, ¿no? Esté en este espacio, ¿no? Como ella, digamos, otros referentes y referentas en la temática, que posibilitaron, digamos, tensionar con el gobierno local para que efectivamente la toma de decisiones sea compartida. Esta cita quedó larga, pero un poco lo que dice es, no, los vecinos nos involucramos y por eso no le dejamos al IBC que haga cualquier cosa y que esto no se transforme en piletones, ¿no? Y el segundo factor, que también es interesante y para mí fue un gran hallazgo, fue la experiencia y la formación en metodologías participativas de las personas, de los trabajadores y trabajadoras del IBC en Villa 20, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es interesante, que tiene que ver con personas, que también fue por el contexto político, donde, bueno, en la coalición Cambiemos Pro también ganó otras jurisdicciones y dejó espacios para roles más técnicos y no tanto políticos, entonces vinieron personas que tenían un rol más técnico que político y que venían o trabajando en Promeva o con amplia trayectoria académica en metodologías participativas, ¿no? Entonces estos dos factores, el saldo organizativo, los asesores de la mesa activa para la reorganización y la experiencia y formación de los trabajadores posibilitaron que efectivamente sea un proceso participativo. Y entonces, bueno, ok, percibieron que fueran participativos, pero también las mujeres percibieron de que ellas tuvieron mayores obstáculos que los varones para ser parte de esta reorganización, ¿no? Sobre todo en la mesa técnica, y como ya contaba, es un espacio como de sustancial importancia. Ellas, hay muchos factores en sus relatos donde dicen la voz lo tienen los hombres, ¿no? Y acá, metiéndonos en cuáles fueron los factores que obstaculizaron, yo lo voy a clasificar en términos de necesidades prácticas y que afectaron las necesidades prácticas o que afectaron los intereses estratégicos de las mujeres, siguiendo la bibliografía, sobre todo a Ana Falú. Y los intereses, las necesidades prácticas, ella lo que refiere son todas las necesidades que tenemos las mujeres para poder llevar adelante nuestras tareas que han sido socialmente asignadas, ¿no? Que tiene que ver con tareas de cuidado y domésticas. Entonces, por ejemplo, es una red de transporte público, una escuela cerca, que funcione, que la salita funcione, recursos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los intereses estratégicos tienen que ver con aquellos que disputan o problematizan los asuntos más estructurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las violencias que percibimos, la desigualdad en los accesos a los espacios de toma de decisiones políticos o económicos estratégicos, la división sexual del trabajo en sí misma, la soberanía sobre nuestros cuerpos, etcétera, ¿no? Esos son los dos grupos de necesidades que conceptualizan, entonces que yo tomo para poder clasificar los factores. Bueno, no sé si te lo podemos obviar, sobre todo seguro ya me vienen las tarjetas en breve. Entonces nos metemos de lleno a cuáles han sido los factores en términos que afectaron las necesidades prácticas. La primera fueron las tensiones que emergieron entre la participación y las tareas de cuidado, ¿no? Y ahí se vieron varios elementos en términos de reproches que percibían las mujeres de sus hijos o de sus parejas por estar dedicando mucho tiempo fuera de la casa, ¿no? Y que ponen en tensión, bueno, estas tareas de no estás nunca, hay cosas que quedan sin hacerse porque le estás dedicando mucho tiempo a la participación. Y eso también devino en estrategias que tuvieron que dar para poder efectivamente ser parte de este proceso. Los horarios y los lugares que no se acomodaron a sus posibilidades, sobre todo la mesa técnica o capacitaciones que fueron en la mañana. Ahí hay una cita interesante que no sé si la tengo más adelante, pero dice, las mujeres que estamos acá son las que tenemos un laburo estable, son las que tenemos un mango en el bolsillo y nos permite poder estar hoy, viernes a la mañana, en este lugar, ¿no? Encontrarse con poca presencia de mujeres en las instancias convocadas también inhibió la participación de las mujeres.
también hay citas interesantes en términos de, al principio incluso del IBC venían y eran todos hombres. Venía Martín, venía Pablo y después vino Flor, ¿no? Esto de, che, en los espacios que se organizaban, incluso en la mesa, en la mesa activa, yo era la única mujer, ¿no? Y saberse, para mí algo muy interesante acá, es saberse disputando espacios que históricamente han sido para los varones, ¿no? Los espacios públicos, los espacios de toma de decisiones, ¿no? Los hombres hablan su propio idioma, también esto de, incluso pueden ser espacios de oposición y oficialismo, pero entenderse entre ellos, ¿no? En cambio yo le hablo y me mandan una mujer para conversar. Hay algunas citas para profundizar y si no después dejo para preguntas, así no me excedo en el tiempo. La necesidad de generar cualidades más masculinas para poder ser consideradas, ¿no? Y entonces algo de, salían como la necesidad de hacernos más fuertes, de no dejarnos pisar, y de tener un carácter más fuerte para generar respetabilidad, ¿no? En la villa te tenés que transformar un poquito en hombre para poder estar acá y ser partícipe. Y el desigual, acceso entre los géneros a las fuentes de empleo que generará la urbanización, ¿no? A ver si hay unas citas haciendo parafraseo de nuevo. Pero, bueno, esta que es gloriosa, por supuesto los nombres de las personas que aparecen son ficticios para cuidar su identidad, pero esta, y después paso el resto, pero si querés salir a pelear tenés que tener mucho solucionado, si no, no podés. Si no tengo un laburo estable, si no tengo dónde dejar a mis hijos, si no tengo mis hijos conmigo, una bancante de la escuela, no puedo salir a luchar. Tengo que tener un montón de cosas resueltas antes de efectivamente poder participar. Bueno, esto lo vamos a seguir pasando. Me imagino que el tiempo ya está justo. Yo represento una organización de mujeres y en las obras no hay ninguna. En el 40% debería haber 20% de mujeres. Cuando nos ofrecieron capacitación, en la de AISA no vi ninguna mujer. Y también otras interesantes que tienen que ver con, en las demoliciones no hay mujeres, en la construcción de vivienda nueva no hay mujeres, en las mudanzas no hay mujeres, en las cooperativas no hay mujeres. Como no nos discriminan, nosotros también necesitamos trabajar, ¿no? Y los intereses estratégicos, así que ya vamos llegando al final, tiene que ver con, como decía, en estos factores más estructurales. Entonces los obstáculos que afectaron estos factores más estructurales, primero las violencias, ¿no? Las violencias a las que las mujeres están expuestas, que se ejercieron por hombres que tienen poder territorial en el barrio, pero también por el Estado, ¿no? Sobre todo en términos de, que Aullero también lo trae, en términos de cuando el Estado no corta, no contribuye a cortar ese círculo de violencias, está siendo cómplice de violencias machistas. Que después hay una cita maravillosa. No contar con hábitat adecuado también es un interés, un obstáculo en términos estratégicos, y esta conjunción de ser mujer y villera, ¿no? Que aparece de esa manera. Ya siendo mujer tenemos un montón de tareas y complejidades que tienen que ver con la división sexual del trabajo, con las violencias en las que estamos expuestas, pero además ser villera es una conjunción que hace más intenso y mucho más complejo esa tarea, ¿no? Estas tareas domésticas o de cuidado. Entonces, por ejemplo, como pasa en Villa de Capital, pero como pasa en cualquier parte del país, no contar con agua potable, o tener que levantarte a la madrugada para poder acceder al agua potable, o tener que caminar un montón de cuadras para acceder a la parada de colectivo, y hace mucho más complejo las tareas domésticas y de cuidado. La jerarquización de los saberes que históricamente fueron de los hombres también es un problema estratégico. No haber sido percibidas como interlocutoras válidas, esto de ser ninguneadas, o bien yo no puedo discutir con un varón, me manda a su esposa para poder discutir, o hay temas que los discuten los varones, o incluso a mí no me atienden el teléfono, lo llama mi compañero varón y le atienden, y le dice, che, ¿cuándo nos comemos un asado? ¿Cuándo vamos a jugar al fútbol? ¿No? Una cosa de hermandad entre varones que trasciende incluso espacios políticos. La persistencia de viejas lógicas punteriles, dinámicas que excluyen la participación de las mujeres, y esto en términos de lógicas que tienen que ver con
con hablar fuerte, con gritarse, con ver quién, con medirse en términos de quién te corta más la calle, quién habla más fuerte, quién es más pesado, ¿no? Para poder estar, y bueno, relatos en los que dicen, yo me fui espantada de ese lugar, si a mí me va a dar un cupo, dámelo de otra manera, yo no me voy a exponer a ese espacio, ¿no? La reproducción de estereotipos, incluso por parte del gobierno local, ahí había una cita interesantísima que el gobierno local está intentando convencer sobre la ubicación de un polo productivo y el barrio le está diciendo lo queremos en otro lugar y el gobierno local diciendo, bueno, pero si ya sabemos que las mujeres están en sus casas porque eligen tener los emprendimientos ahí para poder conciliarlo con sus tareas productivas y de cuidado, ¿qué va a pasar si las llevamos lejos, ¿no? Que además eran 5 cuadras? Y un vecino respondiéndole, bueno, para eso están las guarderías, como gobierno, resolveme vos también qué pasa o cómo las mujeres podemos resolver o compatibilizar nuestras tareas de cuidado. Bueno, algunas citas, pero ya lo fui diciendo. La de Marcela acá, que habla de esto de una vecina que tiene problemas de violencia de género y ella intentando explicarle que no vuelve con su compañero porque quiere, sino porque no hay nadie que la acompañe al CESAC, porque necesita un turno, porque tiene que estar el Estado ahí presente, ¿no? Y no hay vacante, entonces por eso vuelve con ese marido violento, ¿no? Lo de Villero ya lo conté. Acá hay una situación de una mujer también inquilina que contaba que en un relevamiento por un error de trabajadores del IDC la pusieron como referente de esa vivienda que habían censado y eso la desalojaron de la vivienda que alquilaba, y las complejidades que tuvo por ser mujer, madre no quiero decir soltera, madre responsable del hogar y además inquilina, ¿no? Y ya voy terminando, así que bien, estas las voy pasando más rápido, después imagino que Cintia compartirá. Bueno, esta cita la parafraseé un ratito, en las cooperativas no hay mujeres, tampoco en las mudanzas, no nos discriminen, también necesitamos trabajar, tenemos la capacidad, no digan que no tenemos la capacidad. Los efectos, y me parece que ya estamos pasados de tiempo, así que esto, Cintia, es algo que vos me digas lo contrario, bueno, voy directo a reflexiones finales. Esto lo paso, solamente lo puedo resumir en términos de... Como redondeando, pero igual tenés unos minutitos más por todos los perfectos técnicos, tranqui. Haberlo alargado al mejor estilo televisión en vivo. Bueno, ahí solo para resumir, en términos de la urbanización, las mujeres, hay elementos que las mujeres decían, aportamos una manera distinta de hacer política, pero también una manera distinta de la urbanización en términos de maneras de dialogar, de consensuar más respetuosos, de hacer política de una manera que es distinta a las lógicas punteriles, ¿no? Que es más transparente, que no te pedí nada para mí, te pido para mis vecinos y te lo pido con una lista de firmas y con información que es contundente, ¿no? Y sobre ellas mismas, lo resumo diciendo que para ellas ha sido una escuela política, ¿no? Como una instancia formativa. Y ahora sí, vamos a las reflexiones finales. Bien, en términos de reflexiones finales, lo había dicho antes, la reurbanización es percibida como un proceso participativo. Hay una corresponsabilidad entre los actores territoriales, ellas perciben esa corresponsabilidad, y la mesa técnica donde hay mayor, los hombres tienen mayor, la voz de los hombres tiene mayor peso. Entonces acá, para mí también hay algo interesante sumar, que tiene que ver con, como insistimos también desde la gestión pública, que para llegar a un proceso participativo también hace falta trayectoria y formación. Bueno, efectivamente esto se notó en Villa 20, que es referente para el resto de los procesos. Entonces, incluso en un proceso que es tan interesante, que nos enseña tanto sobre política pública al resto de los procesos que estuvimos cerca, bueno, ahí, incluso en ese proceso hay cosas en términos de género para revisar y para mitigar y para hacer distinto, imaginémonos en los otros procesos que ni siquiera se perciben como participativos. Las mujeres perciben haber tenido mayores obstáculos, y esto tiene que ver con mi primera hipótesis, que creo que no la llegué a contar, pero bueno, era eso, era
la hipótesis tenía que ver con que las mujeres percibían más obstáculos para participar. Una pregunta que traigo, que no tiene que ver con la tesis, pero sí con el artículo que armé después y algunas discusiones que tuvimos con Cintia, que me parece interesante seguir ahondando en cuáles de estos obstáculos pueden ser abordados por la gestión directa de una política pública y cuáles son más estructurales y culturales, ¿no? Y que no quiere decir que no pueden ser abordados por ese grupo de trabajadores y trabajadoras, pero sí que responden a en otra escala, ¿no? Entonces, ni hablar que el encuadre de una reunión, de generar espacios más respetuosos de los horarios, por supuesto, de generar cupos para las mujeres y disidencias, por supuesto, que responden a la gestión de la reurbanización, y otros que pueden ser mitigados, pero que no responden no son responsables solamente quienes llevan adelante esa política. Y después, la segunda hipótesis tenía que ver con las estrategias que se dieron las mujeres para poder hacer frente a la urbanización, y que si bien hay algunos elementos más de estrategias individuales, yo no encontré tantos de estrategias colectivas. No quiere decir que no las haya, sino algo que debería haber repreguntado, o que nos queda para próximas investigaciones. De la misma manera que nos queda para próximas investigaciones es cómo las disidencias perciben estos procesos de reurbanización, ¿no? En términos de, sabemos que también hay disidencias habitando los barrios populares y siendo parte de la reurbanización, visibilizar cómo ellas perciben la reurbanización. Y por último, las políticas no son neutrales, lo habíamos dicho al principio, pero entonces las políticas que no tienen esfuerzos para mitigar esas desigualdades de género, sociales y territoriales, seguramente van a ayudar a profundizarlas, y que entonces es de sustancial importancia abordarlas, si el objetivo es construir ciudades, barrios más inclusivos y equitativos. Con ello cierro, agradeciéndoles un montón por la escucha, y quedando atenta a las preguntas y comentarios. Ahora voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Un fuerte aplauso, aunque sea así, en la virtualidad, con las manos. Muchas gracias por compartir este proceso, ¿no?, de investigación y tu tesis de maestría con nosotros. Ahora voy a dar paso a las comentaristas, a Carla Feinstein y a Julieta Oxman, que están con nosotras. Carla es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y es docente de esta casa. Está ahora haciendo su postdoctorado como investigadora de CONICET y de Flaxo. Sus temas de investigación tienen que ver con la judicialización y los conflictos urbanos, sobre todo en villas y asentamientos. Ha investigado los procesos de la Villa 21-24 y de algunos asentamientos en Fiorito, y actualmente está trabajando sobre las trayectorias juveniles, residenciales y ocupacionales en asentamientos informales, también pensando, ¿no?, esta relación entre la juventud y el género. Y Julieta Oxman, la licenciada Julieta Oxman, ella es docente de la Universidad de José C. Paz, de la UNPAS, es investigadora también del CONICET. Su área de investigación se enfoca en las políticas públicas urbanas en determinados periodos históricos en las villas, en el marco conceptual de la memoria y los relatos de sus residentes. Actualmente está pensando los procesos de rememoración, de olvidos, de silencios y de borramiento justamente en la Villa 20, en el marco de las intervenciones forzadas de relocalización impuestas por la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y en este marco ha presenciado mucho de los espacios de participación que comentaba Julia en el proceso de reurbanización de Villa 20. Ambas integran el equipo de InfoHábitat y es un gusto tenerlas con nosotros y escuchar un poco los comentarios y lo que le ha despertado la lectura de la tesis de Julia. Así que no sé quién quiere empezar, si Carla o Julieta, es lo mismo. Recuerden que tienen 6 minutos cada una aproximadamente. Si se ve en la pantalla, para no interrumpirla, solo muestro
la tarjeta correspondiente. No sé. Bueno, como quieras. Bueno, si querés arranco. Vos sos la especialista en Villa 20, así que después. Pues sí. Dale, arranca. Bueno, nada, en primer lugar, súper interesante el trabajo, me pareció una mirada súper necesaria, como desde los estudios urbanos y desde los estudios, o sea, desde un lugar académico, pero también desde un lugar político, por el contexto en el que estamos, hace ya varios años, por suerte, y que se está hablando mucho, ¿no? Digo, en términos políticos más del feminismo popular o qué pasa en los sectores populares, quizás con un montón de estas discusiones. Y bueno, la bibliografía creo que es muy necesario que empiecen a aparecer estos textos, que empiecen a articular como todas esas cuestiones, ¿no? Y nada, a mí particularmente, además, porque es también un poco lo que más trabajé, me parece que es un gran aporte en relación al análisis de las prácticas políticas, ¿no? Relacionadas con el género, relacionadas con los sectores populares, o sea, de nuevo ese cruce, que me parece muy interesante, me interpela además, me súper interpela personalmente porque yo milité muchos años y aunque esto obviamente tiene especificidades, son cuestiones que una trabaja, ¿no? Y que se están discutiendo mucho, así que eso, me pareció como un aporte re valioso en ese sentido para este contexto y también esto, ¿no? De que ya van varios años de estos procesos de reurbanización o del inicio, y como forma de balance, en relación a eso, a estas cuestiones que quizás no son las que se priorizan o se toman en cuenta, en primer lugar al menos, como que hay, nada, obviamente la demanda por la urbanización es como la prioritaria y estas cuestiones quedan en segundo lugar, como muchas veces sucede, ¿no? Con el tema de las cuestiones de género frente a otros tipos de dominación o subordinación. Y bueno, primero me parecía como re interesante, además desde tu lugar de trabajadora del Estado, como esta cuestión de la problematización que tiene del rol del Estado, ¿no? Porque muchas veces esto se cae quizás en pensar que todo tiene que ver con las lógicas de las organizaciones, además de las lógicas de los sectores populares, etcétera, y es interesante ver cómo desde el Estado, o sea, esto fue sumamente trabajado, ¿no? Cómo el Estado, con sus prácticas cotidianas, además de las políticas macro, digamos, reproduce un montón de formas, reproduce la dominación política, y bueno, esto me parece que trae a la luz, que reproduce también la dominación en cuestiones de género, ¿no? Reproduce esas relaciones de género desiguales. Nada, me parecía re interesante esto de que muchas veces, yo lo veía en los casos que estudié yo, que los equipos de abordaje territorial son las chicas, como les dicen, y después los técnicos que deciden son varones, y las dificultades que esto trae para las mujeres para acercarse a esos espacios, y también para los equipos de abordaje territorial de estar ahí, ¿no? Lidiando con las cuestiones cotidianas también. Pero bueno, me parece que es muy importante y necesario problematizar esas cuestiones, también esto de cómo se hacen las reuniones, dónde, en qué marcos, que no se garantizan, ya de por sí no se garantizan muchos espacios a los que pueda ir población de villas en general, y eso es más aún así para las mujeres, y que hay, lo que decías vos, ¿no? Como hay formas alternativas, algunas cuestiones obviamente son estructurales, pero otras podrían pensarse tranquilamente alternativas para garantizar un mayor acceso de las mujeres a estos espacios, que eso también, bueno, yo voy me echando algunas preguntas, pero yo asumí que la mayoría de los referentes o delegados son varones, no sé si es así, pero bueno, también para pensar esto, ¿no? De qué pasa con las que no se acercan, por qué no se acercan, bueno, y lo mismo con las disidencias, que es todavía más visible su invisibilización o su falta de participación en estos espacios. Y en ese sentido también pensar que no participen en esos espacios, además de lo que supone en términos políticos y de exclusión, etcétera, de estas
de las mujeres, digamos, también significa, me parece que hay cuestiones que no se plantean en las reuniones, o sea, hay quizás demandas que tienen que ver con la experiencia, con atravesar la experiencia de ser mujer, o de ser de una disidencia, que si esas voces no están ahí, no se pueden plantear, ¿no? O sea, esto de lo que vos decías, ¿no? Como, cómo es difícil pensar un barrio desde una perspectiva de género si no hay mujeres ahí que puedan expresar, no sé, la necesidad de que haya espacios comunitarios de cuidado, el tema de la seguridad, un montón de cuestiones, ¿no? Y que en ese sentido también es importante que participen, además de su participación política y empoderarse en ese sentido. Y después me pareció súper interesante todo el tema de esto de las formas, como las formas masculinas y formas femeninas de participar políticamente. Me pareció muy interesante, ¿no? Esto de como adquirir, o como ellas decían, adquirir características que se asumen como masculinas para poder ser escuchadas. Y también como me pareció que estaba bueno, y también para deconstruirlo un poco, esto de la lógica punteril. Nada, como, o sea, el puntero siempre es como, que bueno, después hay que ver qué es lo que se entiende como puntero, ¿no? Pero siempre es como el chivo expiatorio de todo, o sea, es la mala política, la política vieja, corrupta y machista además. Pero bueno, digo, está bueno eso para pensar, como bueno, quizás es más que son lógicas machistas, pero bueno, nada, eso como un nuevo sentido ligado a este sentido que se escucha mucho en los barrios, me parece, con los punteros, y que además, entonces yo en los barrios que estudié yo, que no trabajé con esta perspectiva de género, pero también veía que el puntero siempre es como aquello frente a lo cual yo me diferencio, ¿no? O sea, el puntero es lo viejo, lo corrupto, además lo que tiene intereses políticos, y nosotros, o en este caso nosotras, somos las que tenemos lógicas más transparentes, que no quiero decir que no sea así, pero digo, es interesante ver cómo funciona esa figura, ¿no? Y la relación con lo masculino. Y después, para no extenderme más, ya no sé cuánto voy, pero que ahí me parecía que está bueno por ahí ya lo hiciste, pero para incorporar toda la bibliografía que se hizo sobre movimientos piqueteros, por un lado, que ahí hubo bastante análisis en relación a las cuestiones de género, que bueno, lo que pude leer en tu tesis, vos planteabas, ¿no? Esto como de que muchas veces la intervención de las mujeres, cómo se reproducen en las prácticas políticas las tareas reproductivas, o sea, las mujeres terminan haciendo tareas reproductivas como las mismas que les son asignadas por ser mujeres en su vida personal, ¿no? Y en esos trabajos se trabajó mucho eso, ¿no? Que las mujeres son referentes en las bases y después los que dirigen son los varones. Bueno, esas cuestiones, eso me parecía re interesante. Y por otro lado, la bibliografía que trabajó sobre programas sociales y políticas sociales, que no es mi especialidad, pero bueno, justo estuve leyendo un poquito sobre eso y de cómo, al menos en la Argentina, el sujeto de esas políticas, o sea, cuando la mujer es sujeto de esas políticas, muchas veces es construida como madre, y cómo eso también, digo, porque estas mujeres que van a ese espacio en el que vos analizaste, todo el tiempo están relacionándose con el Estado en otros frentes, digamos, y vienen relacionándose con el Estado desde ese lugar, y bueno, nada, como que están inmersas en este entramado, ¿no? Donde son construidas también de esa manera, y lo que hace por ahí más difícil romper con esas cuestiones. Pero bueno, nada, un montón de cosas. Después tengo un par de preguntas, pero si no después las escribo como por el chat. Eso. Gracias, Carla. Sí, buenísimo con los comentarios, y después envíanos las preguntas, así las vamos compilando y sistematizando. Bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de Julieta. Bueno, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, rápidamente, antes que nada quería agradecerle a Cintia por la invitación y por tenerme en cuenta para hacer comentarios en esta mesa en relación a estos trabajos vinculados a una temática tan interesante, ya que, bueno, considero también con Carla que todavía el eje de análisis
que conjuga el estudio de las problemáticas asociadas al hábitat y la desigualdad de género, integran un área de vacancia que, si bien existen múltiples investigaciones que las abordan, creo que hay mucho por desarrollar y por indagar, ¿no? Por seguir impulsan y sigan contribuyendo a seguir abriendo líneas de investigación en este sentido. Bueno, yendo rápidamente a los comentarios para no sacarle el tiempo a la siguiente panelista. Creo que en primer término, bueno, es muy interesante y un gran aporte el recorrido histórico y el análisis sobre el proceso genealógico de Villa 20 de su origen hacia el inicio de la última etapa de reorganización, más que nada lo que estuve viendo. Bueno, esos abordajes sobre periodos de largo plazo sobre las transformaciones de las políticas urbanas son muy valiosos por no ser tan frecuentes y porque permiten comprender los orígenes, las distintas intervenciones y los procesos organizativos de los actores de la villa, en este caso las mujeres, establecieron la configuración sociourbana actual de un barrio y cómo se llegó incluso a esta última ley de reorganización, ¿no? En ese sentido, me parece que el desarrollo cronológico también podría estar muy enfocado, o más enfocado, en el análisis de las trayectorias organizativas de las mujeres, que creo que sería interesante indagar si existieron mujeres en roles de representación y en el proceso de formación de las referentas locales, ¿no? Estoy hablando un poco de las relaciones intergeneracionales de las mujeres dentro del barrio, cómo eso también puede ser un factor que determine un poco la organización, la participación en la actualidad de las mujeres dentro de este último proceso de reorganización. Digo un poco para indagar en periodos históricos anteriores y ver si hubo una huella, una experiencia de lucha que se haya transmitido o no, y también, bueno, en ese caso ver por qué hubo obstáculos en esa generación de comunicación, de diálogo entre las mismas mujeres o entre los mismos colectivos de mujeres dentro de la villa. Entonces, bueno, cómo se fueron transformando, configurando y liderando esa experiencia de lucha, porque me pregunto, ¿no hubo mujeres que fueron parte y tuvieron una participación activa en estrategias o en procesos de urbanizaciones de etapas anteriores en el barrio para seguir, digo, indagando, ¿no? Para el futuro? Por otro lado, cuando leía tu trabajo también pensaba en los conceptos que trae Laura Pautasi sobre el techo de cristal y piso pegajoso, que aluden un poco a las dificultades de las mujeres para prosperar en sus carreras o, bueno, en los roles ocupacionales, y por otro lado, en relación con este fenómeno denominado piso pegajoso, que hace referencia a la concentración de las mujeres en puestos de trabajo de poca calificación. Esto claramente como una herramienta, un recurso de análisis adaptado a lo que es el proceso de reorganización en Villa 20, y un poco lo que vos decías, ¿no? Cómo quedaron las mujeres en tareas o discriminadas, o, bueno, por fuera de las responsabilidades de lo que fue concretamente la obra, y lo que es todavía, porque no terminó, la obra de la reorganización en Villa 20, ¿no? Bueno, claro, no en el contexto del proceso de trabajo, como lo aborda Pautasi, sino tomarlos como herramientas justamente de análisis en relación a reflexionar sobre los límites en los niveles de representación política también, y en las organizaciones barriales, y si esto se reproduce en las dinámicas por fuera de las organizaciones de cada, bueno, cómo las mujeres integran organizaciones
en la villa y si ese rol que ocupan en la organización se replica por fuera y en relación con las articulaciones y diálogos con el Estado, ¿no? En ese sentido también, como vos decías, es interesante un poco, me parece, profundizar en qué pasa con la ley de la reorganización y si existe, por ejemplo, ahí una cuestión vinculada a los cupos por género, disidencias, ¿no? Sus tareas. Y bueno, también, como vos marcabas, como el Estado parece garantizando el avance en la creación de condiciones necesarias que generan una igualdad de hecho y real en relación con el proceso de reurbanización, el acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad, o si en todo caso, por el contrario, rectifica desigualdades políticas y de género. Bueno, también, ya terminando, en relación a las lógicas punteriles o maneras de hacer política, como vos las nombrás, me pregunto si tienen que ver realmente o solamente con un rasgo masculino, sino existen también, incluso dentro de Villarreinte, mujeres que reproducen esas dinámicas, digo, para no sacar conclusiones automáticas ligando lo masculino a la política corrupta o poco transparente, y entonces problematizar un poco más el concepto de lógica punteril patriarcal, ¿no? Me parece que ahí está bueno entrar un poco más en el análisis y ver qué pasa, incluso dentro de las mismas organizaciones. Bueno, creo que hasta ahí llego para no seguir sacando tiempo a las preguntas. Bien, muchas gracias Julieta y Carla por sus interesantes comentarios y por poder seguir pensando y problematizando la temática y haciendo los aportes a Julia. Así que bueno, ahí un compañero preguntaba sobre el acceso digital a tu tesis, Juli, lo que vos lo compartiste al principio. Julia está en el proceso ya de defensa de la tesis, falta solamente una devolución y a partir de ahí ya va a poder empezar a circular un poco más libremente y también poder publicar algunos artículos, ¿no? en torno a eso. Así que esta es una gran como mirada previa, ¿no? a que la tesis pueda empezar a circular o a publicarse. Así que también muchas gracias por eso. Bueno, vamos a dar ahora paso a las siguientes expositoras. Les recordamos, quienes se sumaron recién, que luego de que Emilia y Marina y Malena hagan la exposición, van a volver a ver comentarios de Carla y de Julieta sobre el tema, y ustedes pueden, mientras tanto, ir enviando las preguntas de forma privada a mí, a Cintia Rizzo, que yo las voy a ir sistematizando para luego de la segunda exposición poder hacer las preguntas a ambas expositoras. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver un poco también, la invitación fue a partir de también poder pensar, ¿no es cierto?, el urbanismo y los procesos de reurbanización, como los pensamos o los proponemos desde Transespacio y desde Infohábitat, desde una mirada multidisciplinaria, ¿no?, y transdisciplinaria, pudiendo traspasar los límites solo de la materialidad, ¿no?, y poder pensar también cómo esa materialidad se relaciona justamente con estos procesos sociales, ¿no?, y territoriales que nos venía contando Julia, y cómo se sobredeterminan, ¿no?, mutuamente. O sea, el espacio y el diseño de ese espacio también incide, ¿no?, en nuestras prácticas, en nuestros procesos, en nuestras formas de habitar y viceversa. Entonces, desde ahí, la invitación también a esta colectiva de docentes y estudiantes de la Universidad de Avellaneda,
en este caso representadas por la arquitecta María Emilia Aristey y por una alumna de la universidad, por Malena, Infran González, que está terminando ahora sus estudios en arquitectura, que ellas de forma conjunta con otras docentes y otros estudiantes de la universidad nos van a compartir un proyecto que ha tenido muchos reconocimientos y premios sobre un proyecto de viviendas colectivas, ¿no? Que podemos pensarlos también dentro de estos marcos de los procesos de reurbanización, y es un poco lo que ellas nos van a contar. Emilia es recibida de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en distintos ámbitos públicos y locales del conurbano sur, es militante también del campo nacional y popular, y integrante del IDEAL de Lanús, un instituto recientemente lanzado de estudiantes, vecinos y profesionales que buscan la generación de propuestas de políticas públicas en el ámbito local, y es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Malena Infran González es estudiante de los últimos años de arquitectura, forma parte del proyecto Habitar y tiene mucha experiencia de trabajo también en asentamientos y en barrios populares. Ambas, como decíamos, forman parte de la colectiva de docentes y estudiantes de la Universidad de Avellaneda, y bueno, tenemos el gusto de tenerlas acá con nosotras y que nos compartan un poco este proyecto que estuvieron pensando de forma colectiva. Bueno, sí, comparto mi habilidad. Ah, ya está. Bueno, buenas tardes, ahí se ve bien, se ve y se escucha. Perfecto, Emi. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches casi a todos y a todes. Gracias, Tim, por la presentación, por la invitación, también para poder mostrar esta propuesta que hicimos para el mejoramiento del hábitat. Agradecer y un orgullo para mí estar con Juli acá, con la que compartimos el seminario. Primero celebrar estos espacios de intercambio, de debate, de reflexión, de construcción colectiva, que en definitiva creemos que eso, o sea, no somos más que eso, que una construcción colectiva de la ciudad y del habitat. Y que así también entendemos que se construyen los territorios. No es que somos sujetos y sujetas aisladas, sino que somos parte de un todo más grande que interactúa, que se retroalimenta entre sí, y que tiene que ver con ese intercambio social. Somos una colectiva, como bien dijiste, pero acá queríamos poner también las caritas de quién, o sea, estamos Male y yo, pero en realidad fuimos varios los que participamos en el concurso, así que súper rapidito y enseguidilla están May, Luz, Martín, Male, que ahora nos va a acompañar, Ana, Fer, Dai, Sami, Guido, y Emi, que soy yo, de que estoy hablando, que la mayoría somos graduados y graduadas de la UBA, pero que nos encontró en realidad la Universidad Nacional de Avellaneda, que es ahí donde conocimos a las 3 estudiantes que participaron de esta propuesta y que en realidad fueron el motor del concurso. Decía que nos une la UNDAV, pero que en realidad también nos unen las ganas de incidir desde nuestras disciplinas en la transformación de la realidad social, transformar sobre todas las cosas para achicar la brecha de desigualdades presentes en nuestro territorio, que ya un poco las mencionaba Juli antes y las comentaristas también, que tiene que ver con un montón de características y de variables, pero sobre todas las cosas la que nos atraviesa acá, y por eso decimos que tenemos una propuesta con perspectiva de géneros, porque tiene... Se ve la mitad de la pantalla. Bueno, era obvio que esto iba a suceder. Hoy no me quería quedar atrás con el atacado anterior. Igual justo cuando te lo avisaron se corrigió. Bueno, a ver, intenta ahí de nuevo. Quiero volver a compartir a ver si... Ahí está, perfecto. Ahí se ve. Ahí se ven todas las caritas. Bien, paso.
Ahí se vuelve a ver cortado, capaz que es cuando pones en modo presentación o no. Ahí se ve entera de nuevo la pantalla y ahí se ve cortada. Se ve cortado. ¿Ahí? Ahí se ve cortado. Ahí, todo cortado. ¿Ahí? No, se sigue viendo gris. Hay algo que se ve que estás tocando que primero se ve bien y después. Estoy intentando. Bueno, ante los nervios, esto suma un montón, ¿sí? A ver, lo voy a poner en PDF y me dicen si se ve bien. Ahí se ve bien. ¿Eh? ¿Lo dejo en este tamaño? Sí, creo que se aprecia. Bueno, Ujú. ok. Bueno, me perdí, creo que estábamos en esto de que queremos transformar la realidad social, que hay un montón de desigualdades que están presentes en nuestro territorio, pero que sobre todas las cosas, en esto de pensar un urbanismo feminista, queremos analizar y ver sobre todas las cosas la brecha, o sea, achicar la brecha en tanto lo que es la cuestión de género. La propuesta que les estamos presentando surge en el marco de un concurso nacional de ideas para hábitats emergentes, que lo promovió el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para hábitat en emergencia de COVID. Y esto ahí hay un primer punto que nos hacía ruido, porque se nos generó el dilema de, se propone la emergencia en contexto COVID para nuestros territorios, pero nuestros territorios, sobre todo del conurbano sur bonaerense, que es donde nosotros estamos insertos, existen, viven y transitan en un contexto de histórica y persistente condición de desigualdad en tanto el acceso a la vivienda y al hábitat. Entonces nos hacía un poco de ruido de decir, bueno, ¿cuál es esta emergencia? ¿Qué es lo urgente y para quién es urgente una cosa o la otra? ¿Y cuáles son realmente las condiciones que deben tener que garantizar las políticas públicas del hábitat? Y siempre hablamos de nuestros territorios, ¿por qué? Porque partimos de la problemática habitacional de nuestro entorno más cercano, que es la UNDAV, que está íntimamente arraigada en su lugar, está ubicada en el municipio de Avellaneda, puntualmente en el barrio de Piñeiro, en el conurbano bonaerense sur, lugar que muchos de nosotros y de nosotras habitamos. Y quisimos dar respuesta a estos contextos. Acá se puede ver un poco la imagen donde está situado nuestro conurbano sur, por así decirlo, y trabajamos sobre todo... Disculpa, porque me parece que es algo que o alguien está compartiendo, o sea, está compartiendo a lo más, además que vos o algo, si querés compartírmelo a mí en privado y lo comparto yo sola la pantalla por las dudas, a ver si de esa forma podemos evitar, porque aparece una imagen gris que no permite ver lo que estás contando. Ah, sí, lo paso. Algo en PDF, y por las dudas, en PowerPoint. Bueno, yo igual mientras voy... Dale, vos seguís, yo ya te lo paso. Bueno, dentro de este conurbano bonaerense sur trabajamos sobre la situación particularmente de los barrios populares, que son barrios caracterizados por ser producciones urbanas y de la vivienda, generalmente materializadas por procesos de producción social del hábitat, en condiciones muchas veces con pocos recursos, con ausencia de profesionales que puedan llegar a aportar alguna mirada técnica, o que tienen diversas modalidades en cuanto a la organización colectiva. Entendemos que son problemas súper complejos que implican miradas tanto multiescalares como multidimensionales, y cuando hablamos de multidimensiones, por ejemplo, algunos datos medio sueltos tienen que ver, no sé, con la dimensión espacial. Sabemos que casi el 20% de nuestra población vive en condiciones de hacinamiento. En cuanto a lo social y a quienes realizan estas tareas de cuidado, sabemos que el 75% por lo menos son las mujeres y las disidencias quienes las realizan y las llevan adelante, y eso la pandemia lo visibilizó muchísimo más de los datos que ya teníamos. En cuanto a lo económico o a lo productivo, casi el 35%, o sea, un tercio de la población del conurbano trabaja dentro del empleo informal, y muchos también lo hacen de manera colectiva.
obviamente creemos que todas estas dimensiones tienen que estar atravesadas desde la perspectiva de género. ¿Qué más? Bueno, y en esto de los estudios de los barrios, lo que identificamos obviamente son las superposiciones de las tareas de cuidado con las tareas productivas, la ausencia de espacios laborales dentro de la vivienda, no hay un lugar íntimo donde uno pueda trabajar y estar tranquilo, la falta de la infraestructura, muchas veces no tenemos conexión en los barrios populares, ni hablar de acceso a agua potable, electricidad, cloaca, y un poco también lo que decía Juli antes, en cuanto a, por ejemplo, caminar 5, 6, 7 cuadras para que el colectivo, tener un colectivo de acceso a otro centro. Y esto es una realidad y son las condiciones en las que habitan millones de vecinos y vecinas de nuestro conurbano sur. A la vez también entendemos que los barrios se componen por personas, de cómo esas personas interactúan entre sí, cómo es la memoria individual de cada uno de los vecinos y las vecinas, y cómo es la memoria colectiva. Entonces ahí entra un poco lo que es el arraigo, el sentido de pertenencia, y creemos importante poder mejorar la habitabilidad de las personas quedándonos en el territorio del que somos parte, y poniendo siempre la sostenibilidad de la vida en el centro. Así fue, y ahora capaz si no importa lo seguimos, pero hay unas imágenes sobre la propuesta, que es un módulo de vivienda colectiva transitoria, lo llamamos, que es parte de un proceso que lleva a, pensando en la reurbanización a mediano o a largo plazo, porque entendemos que los tiempos de cada barrio y de cada vecinos y vecinas son distintos. Entonces esto es simplemente una partecita de todo otro ciclo de reurbanización, que ahí si querés, Male, bueno, por más que no tengamos la imagen, si querés contar las ideas principales. Ahí va. Sí, ahí estoy tratando de compartir la imagen. Igual quería aclarar que no formo parte de PH, sino que estuve en algunas pasantías, nada más. Quería aclarar eso. Vale, creo que te muteaste sin querer, ¿eh? Ahí estoy intentando compartir, a ver si se puede ver. Dale, creo que es la 3. Muy bien. Sería la hoja siguiente, la del proceso, y lo que nosotros proponemos es un engranaje que consiste en un ciclo de 3 instancias, que la primera sería esponjar la emergencia, que consiste en reacondicionar las condiciones de hacinamiento, descomprimir el tejido. La segunda instancia sería cultivar hábitat, que es mejorar las condiciones de vida existentes, creando espacios que permitan el acondicionamiento de los habitantes del territorio. Y la tercera sería sembrar cooperatividad, porque entendemos que el proceso necesita de la comunidad, y por eso intentamos proponer actividades que asocien a las personas, satisfaciendo sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, de pertenencia, de arraigo, ¿no? Porque pensamos que de esta forma podría llevarse un proceso mucho más ameno, teniendo en cuenta a la comunidad. Después también pensamos en la huella, ¿no?, que va a dejar esta propuesta, pensando en los movimientos que dejan el territorio, ¿no? Una mejora espacial, la posibilidad de dejar infraestructuras instaladas en donde no la hay, una población organizada y vivienda adecuada. Después, en la siguiente diapositiva, pensamos que el proceso promueve la mejora habitacional y barrial, y entonces proponemos un módulo de vivienda transitoria colectiva que sea el paso intermedio para lograrlo. Como nos posicionamos en el conurbano, luego de analizar diferentes posibilidades de los vacíos urbanos, encontramos un patrón en distintos lotes que eran amplios, de borde ferroviario, de borde del arroyo, entre viviendas, ¿no?, como intersticiales,
y esto nos permitía que nuestra propuesta sea adaptable a la diversidad posible de terrenos que encontrábamos. Por eso pensamos un sistema que fuera modular y maleable por los propios habitantes para dar solución al medio ambiente, comprendiendo que nuestra huella tiene que dejar algo positivo con respecto a lo que se construya, ¿no? Entendiendo también que el derecho a la ciudad es de todos. Teniendo en cuenta el proceso, que el proceso es en conjunto, ¿no? Volvemos a pensar también que esto de que sea maleable por las personas que lo habiten, tiende a tener como un sentido de que se reactive una economía popular. De acuerdo al barrio que pensamos como que podría llegar a necesitar esta vivienda, definimos como distintos tipos de implantaciones, ¿no? que van a dejar un sistema de puntos y servicios dando uso a los espacios esponjados. En la siguiente diapositiva proponemos que nuestra unidad sea mínima, ¿no? Y que incluya entre 4 y 5 viviendas, y que se relacione con actividades de cuidado, de producción, después que permitan potenciar el estímulo de lo comunitario, posibilitando diversos armados, teniendo en cuenta que no hay una única posibilidad de familias, ¿no? Y hay como variables, y no podíamos establecer como una única como preestablecida. Y pensando que hay distintas composiciones en los hogares. En base a esto también pensamos que haya flexibilidad para poder diagramar distintos espacios en base al módulo, la arilla y los articuladores. Podríamos establecer diversidad de relaciones donde familias pueden asociarse para compartir espacios de comer, cocinar y al mismo tiempo tener sus propios espacios de intimidad. También consideramos que podría dar respuesta a una perspectiva integral de habitar, que resulta indispensable entender a la vivienda como parte del entramado barrial y territorial, ¿no? Que la organización espacial se materializa con la grilla metálica modulada y un sistema de nodos de infraestructura y equipamiento, tanto en el espacio doméstico como público. Dando uso así a los espacios esponjados, dotando de infraestructura sanitaria y habilitando actividades urbanas como lavaderos colectivos, áreas de guardado, provisión de agua corriente, colectores solares, guardado de bicicletas. Eso se puede ver en los articuladores que estarían en la diapositiva siguiente, que serían los que están en las plantas, y asimismo, como la propuesta del concurso pedía que las viviendas pudieran pensarse como desarmarse, tendrían que dejar algo en el tejido. Entonces pensábamos que lo que podría dejar eran estos articuladores que dotan de infraestructura a los barrios que no la tenían. También pensando que es un proceso largo el de urbanizar, entonces con cada familia que va pasando, esto permite también que las plantas vayan variando y acondicionando los espacios. Emi. Bueno, ahí Maya se mandó casi que toda la propuesta, así que yo solo aportar quizás, más que nada, como el equipo que surgió, y también estos, digo, yo la conocí a Tina hace 6 meses y siento que ya transitamos un montón. Este año hubo mucha movida sobre el urbanismo feminista, que además igual Tim decía que empezó hace un montón y ahora estudiando referentas, lo entendemos, pero la verdad es que hubo mucho aporte en estos últimos meses, por lo menos para mi entorno inmediato. Entonces, solo aportar y como concluir después de esta experiencia que
que contaba mal en cuanto al módulo de viviendas transitorias, que como profesionales, la mayoría somos arquitectos, arquitectas en este grupo en particular, y las chicas que próximo a recibirse también formaron parte del grupo, creemos en otra forma de construir y de habitar, y nos da como mucha felicidad poder reflexionar para poder diseñar realmente esas ciudades donde la sostenibilidad de la vida, donde la relación de las personas, donde la economía popular pueda estar realmente en el centro de escena y que se resuelvan los problemas de la gente y que sea de manera colectiva, reconociendo la diversidad de las personas que habitan un territorio, las realidades distintas que tenemos, un poco también el tema de la interseccionalidad y tener en cuenta todas estas variables. Y entender que construir vivienda en este caso, creemos que es construir ciudad, por eso la importancia de estos articuladores que queden implantados en el territorio, porque son necesidades básicas que los barrios populares del conurbano sur hoy en día no tienen, y que construir ciudad desde el territorio entendemos que es la mejor manera de hacerlo, y que ojalá el día de mañana, con todas estas reflexiones y debates que se están llevando a cabo, puedan ser ciudades integradas, diversas, policéntricas, saludables, que nos incluyan realmente a todos y a todas, y poder transformar las desigualdades que el sistema capitalista, el sistema patriarcal nos viene imponiendo hace ya varias décadas. Creemos que es desde ahí donde podemos y debemos generar pensamiento crítico y pensar en una investigación situada en el territorio. Somos proyectistas, hacemos, debatimos, reflexionamos sobre la vivienda y el hábitat, y nos permitimos repensar la ciudad que queremos porque no estamos conformes con la ciudad que tenemos. Siempre vamos a proponer trabajar desde los feminismos, trabajar desde lo colectivo, porque creemos que conseguir ciudades feministas es un gran reto, y ahí medio como para cerrar habíamos puesto bueno, está la lámina, si querés sin pasar una más, y después queríamos cerrar con una frase de Zaida, que tiene que ver en torno al feminismo, y que dice que el feminismo es la revolución, sobre todo en esta semana donde estamos tan movilizadas, la semana pasada, lo que va a pasar el 29, entendemos que el feminismo es la revolución necesaria porque corporiza la igualdad real, al reconocer y asumir la diversidad, porque valora los cuidados, reconociéndonos como parte de una especie en un sistema ecológico completo, porque se construye con empatía y sororidad, porque considera otros valores para la economía, como los tiempos y los espacios reales, y el cuidado de la vida. En lugar de la falacia patriarcal, el crecimiento continuo e infinito sobre sistemas finitos de espacio, soporte y tiempo. Creo que es por ahí desde donde intentamos aportar a la propuesta, al concurso de ideas, y que por suerte sacamos una mención y se pudo empezar a visibilizar, y agradecemos a la red de Mujer y Hábitat que nos hizo una publicación y a la invitación de CIN. Eso es todo por mi parte, y no sé si Male quiere cerrar con una reflexión desde su lugar como estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es el territorio que nos nuclea a todos y a todas en este tiempo. Sí, iba a decir que para mí, mis compañeras, estudiantes también, fue emocionante haber recibido una mención en nuestro primer concurso en el que participábamos, porque nos sentimos como representantes de nuestra universidad, que para estudiar teníamos universidades mucho más lejos, y sentimos que se hayan instalado universidades en lugares como en el conurbano y en Avellaneda, que nos permitan poder estudiar, es algo sumamente importante. Eso nada más. Muchas gracias, Malena y Emilia, un fuerte aplauso. Y bueno, gracias también por esa última reflexión que tiene que ver con eso, ¿no? También con el acceso a la educación, y que a veces también a las mujeres sobre todo, ¿no? Y a las disidencias se nos hace tan difícil cuando no es cercano a nuestro territorio ese derecho. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora le volvemos a dar la palabra a Julieta y a Carla para que puedan realizar sus comentarios sobre esta presentación. Bueno, arranco, Carl. Dale. Bueno, buenas tardes, Emilia y Malena, ya casi buenas noches. La verdad que me pareció muy interesante el proyecto y la propuesta, sobre todo, bueno,
en función del nivel de adaptabilidad y consideración respecto a las múltiples necesidades que presentan las poblaciones de los sectores populares a las cuales están destinadas las viviendas transitorias. Y por otro lado también me parece muy innovador que el proyecto esté integrado por docentes y estudiantes y puedan trabajar en conjunto, ¿no? Tomando a la población cercana a la universidad y, bueno, tomando, como decían recién, el territorio de los mismos estudiantes y estudiantas como principal punto de partida. En ese sentido me preguntaba si incluso, bueno, hay estudiantes que sean parte de la población destinataria como parte del proyecto, ¿no? Como estudiantes de la universidad, lo cual sería muy interesante por ser, bueno, actores activos desde el origen del proyecto, ¿no? Desde las primeras ideas para pensar estas viviendas y el territorio. Y bueno, viniendo también de una universidad del conurbano, de la Universidad Nacional de José C. Paz, es muy interesante también poner en diálogo bueno, contextos y cuestiones parecidas en relación a las condiciones socioterritoriales y urbanas de las poblaciones que van a estas universidades, muy distintas de las que van a la UBA, de donde yo vengo y donde estudié. Y bueno, me parece que también es un aprendizaje muy importante para nosotros, nosotras, como docentes, como investigadoras, para romper bueno, con ese paradigma hegemónico de lo que significa ser una estudiante de una universidad pública nacional. Después, yendo a los comentarios, concretamente y rápidamente, bueno, en primer término, me parece que poner en el centro la cuestión del arraigo es central para pensar un plan de urbanización que sea justamente, bueno, pensado en relación a beneficiar a esa población y a sostener esos lazos, esas redes construidas durante años en los barrios, ¿no? Y no desarticular, desconfigurar, y romper, quebrar esos vínculos, esas relaciones que se establecen en estos barrios, en las villas, en cualquier barrio, ¿no? Con los vecinos, con las vecinas, con las organizaciones, con los comedores, con los jardines, con todas las instituciones, con la Secretaría de Salud, que luego en distintos procesos o experiencias de relocalización, bueno, yo trabajo con la última dictadura cívico-militar, pero también podríamos hacer referencia a relocalizaciones más cercanas, incluso del siglo XXI, que rompen, ¿no? con estas redes y estas experiencias que traen en los barrios al ser mudadas, trasladadas las viviendas a otros barrios o incluso bueno, a otras áreas urbanas. Yendo a algunas preguntas, digo, para un poco sacarme algunas dudas que por lo menos a mí no me quedaban claras en la presentación y en el archivo que nos mandó Cintia. Me preguntaba cómo se organiza, cómo la población, por un lado, es parte de la construcción, está esto incluido en el proyecto. En ese sentido, bueno, qué rol, qué lugar ocupan las mujeres en esas tareas, si son específicas, si son comunes a los varones. Hay un sistema de ayuda mutua, estoy pensando un poco en el movimiento de ocupantes inquilinos, en el MOI, que también trabaja con cooperativas de vivienda, y también está incluido este proceso de viviendas transitorias, mientras se construyen las viviendas de las cooperativas, y bueno, ahí tomando un poco
este caso pienso en varias cuestiones donde las mujeres son parte de la obra, ¿no? Son, bueno, formadas y capacitadas en oficios concretos que se requieren en las obras, hay un jardín maternal, bueno, hay un montón de cuestiones que en algún punto garantizan también las etapas internas del mismo proceso, ¿no? No solamente pensar en la cuestión de género con la vivienda transitoria o la vivienda definitiva construida, sino en los procesos que, por otro lado, por lo que conozco del MOI, al ser muy largos, porque tiene que ver con cuestiones vinculadas a las políticas públicas que tienen muchos obstáculos, demoras y complejidades en la bajada de los presupuestos. De repente las viviendas transitorias muchas veces en algunas generaciones son las viviendas definitivas, digamos, ¿no? Entonces eso me parece interesante también para tomar en cuenta, la cuestión de género dentro de este proceso, entre comillas, transitorio, ¿no? Y bueno, también en ese sentido, cómo funciona el sistema de puntos en la infra y en los servicios, y si existe una mesa de participación o de gestión o un consorcio donde también las mujeres, bueno, tengan algún tipo de cupo femenino o algún tipo de rol específico en la toma de decisiones. Listo, eso es lo que quería comentarles. Le dejo paso a Carlos. Bueno, me pareció súper interesante la propuesta. Además, nada, como socióloga siempre todo el planteo en términos también visuales, lo proyectual, es como otro elemento que quizás desde mi disciplina al menos no estamos tan habituados y es interesante como herramienta. Y también me surgieron muchas preguntas, muchas inquietudes de lo que habíamos visto y de la presentación, así que bueno, voy a ir medio mechando, pero en principio repetir lo que ya dijeron ustedes y que también decía Juli, de lo valioso, ¿no? de los estudios situados, básicamente, ¿no? De las universidades, que no pasa para nada con todas, inmersas en su territorio y que buscan articular con los actores que ya existen en esos territorios y se consideran parte de esos territorios, ¿no? Y la importancia de elaborar estos proyectos en base a estos diagnósticos previos o estos análisis previos co-construidos con estos actores. En ese sentido quería un poco preguntarles esto, si podían contar un poco cómo había sido quizás la cocina del proyecto, si ustedes ya tenían, nada, cómo elaboraron el proyecto, si lo hicieron articulando con actores de barrios de ahí de Avellaneda, Avellaneda, cómo lo fueron elaborando. Y en ese sentido, bueno, esto, ¿no? Pensar, yo pensaba quizás como, qué pasa, veía también en el gráfico que ustedes mandaban que decía UTEP, y además vi que, bueno, hablaban de economía popular, así que asumí que tiene vinculación con organizaciones de la UTEP, y quería preguntarles en ese sentido cómo se articula esto, cómo piensan ustedes la articulación con todas las tramas organizativas preexistentes en estos barrios, que son muy variadas, de muy diversas características, y bueno, que es interesante porque ustedes, ¿no? Plantean como que me pareció muy, muy novedoso, como que la política, el proyecto en sí tiene un saldo organizativo, ¿no? O sea, uno de los saldos, además de la infraestructura y otras cuestiones, tiene un saldo, busca tener un saldo organizativo. Pero bueno, y más allá de esto, también me parece que es una perspectiva en relación a las políticas públicas que es central tener para este tipo de políticas, y en general, que es no pensarlas de arriba hacia abajo, sino en diálogo permanente, en todo el tiempo en la implementación, reformulándose, ¿no? Y en diálogo con los actores territoriales, y también esto que decía Juli, de la importancia de poder adaptarse a las diferentes situaciones
y de las diferentes historias y trayectorias de los barrios. Nada, yo estudié la cuestión de las políticas en la cuenca Matanza-Riachuelo, y esa es una de las problemáticas centrales, que es el diseño de una política homogénea para barrios que quizás son completamente heterogéneos, ¿no? Que tienen historias, además de topográficamente, digamos, históricamente, en relación a sus entramados organizativos, etcétera, y me parece que el potencial de este proyecto es ese, ¿no? Como poder adaptarse a esta cuestión. Y después, por otra parte, que también es esto un poco lo planteaba Julia, esta cuestión de pensar la urgencia y pensar como en otra temporalidad dentro de las políticas públicas, que muchas veces llevan muchísimos años. Yo con las poblaciones que trabajaban hablaban del mientras tanto, ¿no? ¿Qué pasa entre que se empieza a implementar esta política y quizás los años, decenas, quizás 10 años que pasan hasta que te adjudican tu vivienda nueva o mejoran tu vivienda o en términos de infraestructura, ¿no? Y me parece que es muy importante empezar a pensar iniciativas para la urgencia, para este mientras tanto, y que no sean simplemente una cuestión, un espacio de pasaje, sino, como planteaban ustedes, que también deje algo para el barrio, y que además, mientras se está habitando ese espacio transitorio, también haya ahí un objetivo, ¿no? Esto de pensar los espacios comunitarios, de generar comunidad, de también poder adaptarse a eso, ¿no? Quizás modelos de familia que no son los que usualmente se piensan desde el Estado, las más esquemáticas y los modelos más hegemónicos, digamos. Como que me parece muy interesante eso, ¿no? Como que el momento de por sí de la transición tiene su productividad, y además hay un saldo posterior que queda para el barrio en ese proceso mayor de reurbanización. Y bueno, eso me parecía como el aporte central, ¿no? El de poder pensar estos procesos de reurbanización como procesos justamente, y no como simplemente el resultado, sino poder pensarlo en términos dinámicos y qué es lo que sucede durante toda esta temporalidad, que se llega hasta ese momento en que podemos hablar de que existe una reurbanización, que además muchas veces eso no llega. Entonces, también en ese sentido, esto que decía Juli, de que muchas veces las viviendas transitorias resultan ser las definitivas, es interesante también pensar iniciativas en el medio o durante ese proceso como parte de este proceso. Así que bueno, dejo ahí, creo que tenía unas preguntas más. No, después quería preguntarles, porque había visto, y bueno, nombraron que habían articulado también con el Ministerio de Ambiente, y nombraban bastante las cuestiones vinculadas al acceso a la salud, y quería preguntarles si podían desarrollar un poquito más sobre esos dos ejes, y cómo lo abordaron ustedes en el proyecto. Eso. En cuanto a la... Ay, perdón. Tenía que responder ahora. Ahora voy a compartir un poquito las preguntas. Nos vamos a extender 10 minutitos más. La idea era poder cerrar a las 9, pero bueno, vamos a cerrar 9:15 para poder compartir algunas preguntas que fueron enviando. Y antes de pasar a las preguntas, le voy a dar 5 minutitos la palabra a María Cristina Cravino, que es la directora de InfoHábitat, y que está con nosotros, que se sumó hace un ratito, como les decía, estaba en otra reunión. Y bueno, agradecerle por el espacio, por el apoyo también todos estos meses a los seminarios de Transespacio y Urbanismo Feminista, por su inquietud también sobre estos temas y de poder incorporarlos al equipo de investigación, y bueno, por su generosidad y su apoyo de siempre, ¿no? Y su compromiso también con su tarea. Así que, Cris, si estás por ahí, te damos la palabra. No, bueno, demasiados agradecimientos, Cintia, al contrario, gracias a vos. Creo, yo charlando un poco con Cintia, decía que bueno, un poco está como en cierta forma de moda el urbanismo feminista, y creo que lo que está faltando es un análisis más situado, más en clave de la Argentina, de Buenos Aires, de cada ciudad, más un conocimiento concreto, y creo que acá se junta
esas dos cuestiones, perdón que yo entré tarde porque estaba en clase, y después se junta con eso, y también creo que cuántas veces escuchamos en los últimos años como que para qué la universidad, para qué la investigación, y creo que en realidad son buenos ejemplos de también aportes a los temas, a los análisis, a cuestiones prácticas, y un poco también como los comentarios estuvieron muy, muy, muy interesantes para pensar también el rol de las universidades, pensar también el aporte de las mujeres a un montón de cuestiones de género, cuestiones concretas que están totalmente invisibilizadas en los procesos urbanos, que hay una relación muy fuerte, todos esfuerzos en pensar procesos que están muy pensados a veces del urbanismo vaciado, de procesos de la gente, pensado como artefactos, aun cuando hay muchos que ya vienen trabajando en esto, y aquellos que trabajamos a veces más en lo social, bueno, cómo articular, cómo aportar estas miradas a mejorar estos procesos que están bien intencionados, de mejoramiento del hábitat, y cuánta complejidad hay en esta articulación, siempre en diálogo, y también con trayectorias de lucha, con trayectorias organizativas, con cuestiones prácticas. Creo que toda esta línea muy concreta, pero con una línea de trasfondo que son aportes a largo plazo, digamos, a poner en la agenda esta discusión, creo que está maravilloso, y ahí Cintia también empujando con el tema. Me parece súper buena esta iniciativa, y ojalá continúe esta línea. Creo que es muy fértil, hay poco, y estas cuestiones muy seriamente trabajadas para mí son muy, muy interesantes. Incluso conocernos entre nosotros también es un buen aporte, que muchas veces están los congresos, que muchas veces no hay tiempo para intercambio, o cuestiones más de las políticas públicas. Bueno, estos espacios para contar experiencias concretas, sus aportes, sus limitaciones, sus preguntas, sus aprendizajes, es un espacio para mí maravilloso. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, a Cintia por impulsar, organizar, a los comentaristas, a los participantes, expositoras, así que eso, muchas gracias. Gracias, Cris. Bueno, sí, la verdad que ha sido muy rico la exposición de las tres expositoras y de las comentaristas. Agradecerles por su tiempo, por sus reflexiones, la verdad que nos dejan abiertas un montón de preguntas, y en base a eso tratar de recoger algunas de los interrogantes que fueron surgiendo, que fueron enviando por privado. Han sido varios, así que traté como de poder resumirlos en grandes ejes, y bueno, también en base a los comentarios que han hecho las comentaristas, también poder retomar desde ahí. Vamos a arrancar con Julia, en base a tu exposición. Bueno, nada, muchos también reconocimientos y aportes, ¿no? Interés de poder seguir como profundizando y leer y tener acceso a su tesis. Y una de las preguntas que aparece, que me parecen interesantes también en esto que marcaban las comentaristas de las lógicas punteriles, ¿no? De las lógicas más asociadas a las prácticas masculinas. Había algunos interrogantes que giraban en torno a esto, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido esas prácticas que son masculinas o que podemos categorizar dentro de los estereotipos o roles masculinos que han tenido que adoptar las mujeres para poder quizás participar o hacerse un lugar o que se escuchara su voz en los espacios de participación? Y desde tu mirada o de lo que pudiste también como indagar en el ejercicio del equipo técnico, ¿no? Que coordinaba estas mesas, ¿cómo crees que podrían evitarse, ¿no? O modificarse quizás esas prácticas o estos obstáculos que vos comentabas en tu exposición, ¿no? De los obstáculos con los que se encontraban las mujeres para participar? Bueno, hoy, gracias Sim por eso, y a quienes han hecho los comentarios y las preguntas. Gracias a Carla y a Julieta, bueno, y a Cristina también por los comentarios, súper interesantes. Y me gustó esto que decía Carla también de desconstruir, ¿no? Las lógicas punteriles, y que también Julieta lo recuperaba
guarda de no caer, bueno, yo estoy parafraseando, no es que lo dijo así, y guarda no caer en esto de, bueno, estigmatizar también las prácticas punteriles, ¿no? Y primero me voy a tener un minuto ahí, yo lo recojo así en términos como de prácticas punteriles, sobre todo siguiendo a lo que trae Pires en términos de prácticas clientelares o prácticas que son más discrecionales, ¿no? Y que de referencias que tienen acceso al Estado o a los recursos del Estado de una manera más discrecional. Y yo también lo traigo en términos de lo que sale de los relatos, en términos de cómo, que me pareció interesante después que lo marcaron por traerlo, porque es un aporte también de las mujeres, cómo la reurbanización planteada sobre todo con la mesa activa, la reurbanización y todos los espacios que contaba antes de organizaciones opositoras a la gestión y asesores de técnicos como de mucha trayectoria, cómo el proceso viene a romper con lógicas también un poco más históricas. Entonces hay algo que no lo dije, lo tenía que resumir, pero que se ve que la reurbanización viene a cortar con un poco de lógicas históricas, donde había un par, en alguna de las citas se decía como el triunvirato de los hombres de la Villa 20, ¿no? Entonces la reurbanización viene a cortar, o esta nueva metodología con abordajes participativos, que bueno, ya lo conté antes, viene a cortar con una lógica, una trayectoria donde los recursos del Estado estaban más a disposición de estos, ¿cómo es que sale la palabra? Pero sí, este trío, digamos, no me sale ahora, triunvirato, ahí está, salían los relatos como triunvirato de los hombres de Villa 20, ¿no? Entonces, ahí hay algo que se corta a las mujeres también los elementos en los que traían, es que igual, además de que hay una nueva metodología y que corta generar lo que se viene haciendo, lo decían en términos de Roviralta vino y habló con todos, ¿no? Roviralta vino y habló con todos los sectores, habló con todos los referentes, y entonces desde ahí se armó un espacio más abierto, que también alguien decía revivió a algunos muertos, ¿no? Como una cuestión de, bueno, también empezó a sumar gente que no tenía tanta referencia en Internet. Pero sin no meterme tanto más ahí, entonces eso es lo que yo traigo en términos de lógicas punteriles, y esto de cuáles son las cualidades más masculinas que las mujeres dicen tener que haber hecho, lo ponen en términos más de generarse, de no dejarse pisar, de no dejarse apurar, de tener que sostener espacios, ¿no? Como esto de poder generar respetabilidad, que yo también lo traía en el marco de otra autora, que no va a salir el nombre porque es británica, pero esto de poder generar, cuáles son las estrategias para generar respetabilidad en un lugar donde los estereotipos, bueno, le conceden, digamos, el saber más técnico de los referentes. Y también lo traían en prácticas como, bueno, nosotras nos tenemos que hacer el lugar, es eso de no dejarte pisar, es eso de leerte todo lo que puedas, es poder construir argumentos de otro lado, que también se coincide con lo que ellas dicen. Nosotros aportamos desde la información de juntarte firmas, te declaramos la emergencia laboral y educativa con datos, con información, y no te pedimos nunca nada para nosotros, pero te lo decimos con datos, no es quién grita más o quién genera, como quién te corta más tiempo la calle, ¿no? Creo que ahí, sin abordarlo con los comentarios, así no me extiendo más. Sí, Juli, y una última pregunta que quizás tiene también que ver con referencia al equipo más técnico, ¿no? En el proceso de urbanización, esto de, bueno, cuáles podrían ser las recomendaciones también incorporar para trabajar, ¿no? Esta perspectiva de género que facilite la participación de las mujeres en los espacios, y también, quizás eso no sé si fue parte de tu investigación, pero surge también un poco la consulta por haber sido parte, no del proceso de urbanización de Villa 20, pero sí sé que has tenido injerencia en otros procesos de urbanización, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad, desde el IBC, si aparecían también obstáculos dentro de el equipo técnico también, ¿no es cierto?, en reproducir a veces lógicas patriarcales, ¿no? Dentro de los equipos, ¿no? Si aparece también a veces esta cuestión de la voz que se escucha más del técnico masculino, y esto que decía también
creo que fue Carla en su exposición de, bueno, las chicas, ¿no?, del equipo, que son las que van y hablan con la gente del barrio y ellas las entienden, y el equipo más formado, técnico, que está como en otra escala o en otro nivel y que tiene otro poder también en las tomas de decisiones, ¿no? Bien, gracias, sí, perdón, eso se me pasó. Bueno, como decía, eso no fue parte de mi investigación en la tesis, así que no lo van a encontrar en la tesis como tal, pero sí es algo de los aspectos que, sobre todo en los seminarios que veníamos discutiendo con Cintia y todas las compañeras, empecé a problematizarlo y lo incorporé, bueno, en un artículo, ojalá que salga publicado. Pero ahí me parece que es interesante esto de poder, lo que yo lo traía como pregunta y para poder ahondarlo en próximas investigaciones, es que tiene posibilidad de abordarse desde la política pública directa, sobre todo como eso, como equipo territorial concreto ahí, y cuáles no tantas, ¿no? Y ahí me parece que sobre todo estos que yo traía en obstáculos que dificultaban las necesidades prácticas, creo que ahí hay mucho, ¿no? Como el abordaje de un espacio, el encuadre, ¿no? Que efectivamente sea un espacio respetuoso, que sea un espacio más donde nos podamos sentar todos en ronda, cosas que pueden ser sutilezas y que surgen, en mi investigación surgen de manera reiterada, que, bueno, efectivamente, si hay una reunión donde estamos todos parados a ver quién grita más, y las mujeres se sienten más inhibidas a participar, ¿no? Y después algo a ser explícito como los cupos, como las políticas positivas, ¿no? En términos de asegurarse cupos en términos de empleo y de participación en los procesos, que en la de la 20, por ejemplo, no aparece como tal. En otras leyes de urbanización, si no me equivoco, es la de Playón, que sí la tiene, que bueno, por supuesto es posterior, pero en la de la 20 no tiene en la ley que un porcentaje tiene que ser de trabajo generado en el marco de la urbanización hacia las mujeres, ¿no? Y después me parece que también en el marco bueno, de todas las capacitaciones de la ley Micaela, me parece que eso también tiene que poder abordar a todos los equipos técnicos, y entonces como abordar metodologías participativas, necesitas no solamente tener interés en los barrios populares, sino formación, trayectoria, para poder abordar las políticas o tener una sensibilidad a las diferencias de género. Me parece que también esto sumaría muchísimo, que por supuesto en el IDC no estaban, o sea, desconozco que en algunos espacios de gestión estén, y también nos permiten problematizar nuestra práctica, problematizar en no reforzar los estereotipos de género, esto que también decía Carla, de no siempre pensar a las mujeres como madres en las políticas públicas, en cuidadoras, en esta anécdota que yo contaba, donde las mujeres, donde era el Estado local diciendo, bueno, las mujeres están en su casa porque eligen quedarse en su casa, estoy parafraseando, eligen quedarse en su casa para poder conciliar su emprendimiento de empanadas con cuidar a sus hijos. Entonces, bueno, eso. Y después en términos de lógicas patriarcales, por supuesto que están presentes en todos los espacios, y me parece que en los equipos técnicos también. Yo creo que, o de las experiencias que he transitado en términos de género, están más mezclados entre los sociales y los equipos técnicos, pero siempre hay una cuestión del saber técnico donde sobre todo arquitectos y ingenieros, que si encima la persona que está ocupando un rol jerárquico tiene alguna de estas formaciones, bueno, en el barrio es percibido, en el resto de la institución es percibido. Entonces, por supuesto que esas lógicas patriarcales están, y por supuesto que quienes ocupamos roles de jerarquía, que ocupábamos, yo ya no trabajo en el IEC, roles de coordinación o de alguna cierta responsabilidad, y no tenemos esos saberes técnicos, y encima somos mujeres, nos cuesta más que a nuestros compañeros varones. Eso me parece que sí, que está, que es percibido, y que bueno, hay que hacerlo consciente para poder mitigarlo, abordarlo y demás. Ahora sí creo que respondí, ¿no? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Julia, y gracias a todos quienes estuvieron consultando y problematizando. Bueno, para finalizar vamos a ir con una pregunta al equipo de Nidia y de Malena, retomando un poco también las preguntas que surgían de Carla y de Julieta en torno a esto de poder pensar, ¿no?, el proyecto con sus habitantes, y en qué
parte estaban de este momento, ¿no? Del proyecto. Un poco también para encuadrar, el proyecto que hoy están presentando las compañeras fue parte de un concurso de ideas, no es algo que se esté implementando hoy particularmente en un determinado barrio, ¿no? Sino como eso, una idea, un prototipo para poder justamente repensar estos modelos de vivienda o estos estereotipos de vivienda desde otra perspectiva. Pero bueno, igualmente sé que han tenido contacto con actores territoriales también para pensar este prototipo que no fue tampoco diseñado desde la nada, entonces de ahí quizás poder compartir un poquito ese proceso. Y también los desafíos que están pensando, ¿no? En torno a esta experiencia. Para pensar un poco las ideas, lo que primero nos propusimos fue tratar de, en base a nuestra experiencia, nosotras como estudiantes somos de zonas del conurbano, de Pegazzini, de Monte Grande, de Lomas, y teníamos conocidos también que podían, como pudimos contactar para hacer entrevistas, preguntamos cosas como qué les parecían el espacio público, qué cosas creían que podían modificar, qué cosas creían que necesitaban, cuáles eran sus actividades, qué trabajos hacían en su casa, teniendo en cuenta que estábamos en medio de la pandemia y, o sea, si bien era una problemática que existía hace mucho, estaba como emergiendo a la luz porque, nada, no... O sea, había gente que la estaba pasando mal, entonces nosotras dijimos, bueno, hay que pensar en base a eso, ¿no? Ver cómo podemos tomar un actor que exista, aunque es una idea, y tratar de o sea, ponerle como una importancia. O sea, para nosotras era importante poder pensar con gente, ¿no? Con las cosas que pasaban de verdad. Y hicimos encuestas, nos respondieron en base a los espacios y las cosas que creían que necesitaban. Y un poco las ideas que propusimos, como esto del engranaje, que pudiera ser, y los articuladores y la grilla, y pensar en la diversidad, era en base a eso, ¿no? Que uno no es lo mismo estar con un hijo de 3 añitos a tener uno que esté estudiando en la universidad o uno que esté estudiando en la escuela, que necesita un espacio para poder realizar actividades con la computadora mientras la familia esté mirando la tele o mientras estén comiendo, o diversas cosas que pasaban. Muchas de esas fueron pensadas desde nuestras vivencias, ¿no? De nuestros hogares. Solo para complementar, primero vale la aclaración de fin, que es simplemente un concurso de ideas, pero pensado desde esta lógica que plantea Male. Digo, nos agarró en medio de una pandemia y una de las propuestas de la colectiva UNDAP también es salir a territorio el día de mañana. Ahora hay protocolos que cumplir y no se puede, pero un poco los sellos era una idea para que cuando se salga a los territorios realmente se tengan en cuenta los distintos actores que interactúan, porque sabemos que muchas veces no son solo vecinos y vecinas, sino que hay actores políticos, actores sociales, está el gobierno local, provincial, nacional, y entre todos ellos estaría bueno gestionar, y obviamente en Capital hay cosas que están más aceitadas en estos procesos de reorganización que contaba Juli, como las mesas de gestión participativa, las mesas técnicas. Obviamente entendemos que tiene que ser un trabajo en conjunto, pero siempre, no me acuerdo quién lo dijo, pensando desde abajo hacia arriba, como que creemos en esa lógica más, no sé si es horizontal, pero sí que es participativa y que es activa con todos y todas adentro. Después, otra vez, es un concurso de ideas, pero sí se piensa en esto de que las tareas pueden ser compartidas entre hombres y mujeres, porque entendemos que no solo es una cuestión de fuerza, hay un montón de cuestiones que podemos hacer las mujeres, de hecho hay mujeres albañilas, pero como también es un modelo, un módulo transitorio, tiene la posibilidad de armarse y desarmarse, entonces no es que son partes pesadas o muy grandes, porque se transportan de un lado al otro, entonces en esta lógica de módulos y de estructura independiente, la participación de las mujeres puede ser
una posibilidad tranquilamente. De hecho son viviendas en planta baja y 2 pisos, planta baja y 3 pisos, y habíamos pensado toda la planta baja de una forma más pública, pensado tanto en las tareas de cuidado, pero que también se puedan hacer las tareas productivas ahí en el barrio. Y después, en cuanto a en qué tiempo, Sin y Juli me tuvieron que soportar que yo quería el diagnóstico del barrio primero, y que después vienen las propuestas, y por suerte entendimos que eso es imposible, porque la vida transcurre, y entonces vos nunca llegas a hacer un diagnóstico para después realizar una propuesta. Con los vecinos, con lo que hay, en el momento, se va a ir actualizando ese diagnóstico, y que no depende de uno solo, sino que en esto de que es una tarea colectiva vas a ir tomando datos de otros organismos, de otras organizaciones, y con eso vas a ir viendo y haciendo propuestas a corto, a mediano y a largo plazo. Obviamente queremos la reurbanización y queremos que todos nuestros vecinos y vecinas vivan de una manera digna y tengan el acceso al hábitat y a una vivienda en la que tengan los servicios básicos. Pero no depende solo de un grupo, sino que tiene que haber también un interés político para llevarlo adelante. Pero bueno, dando las discusiones, creemos que de a poco se puede ir aportando. Bueno. Y quería, perdón, pero es muy buena, pero el momento no es nunca, no es ni ayer, ni hoy, ni es ahora, y es urgente, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en este momento del año, sobre todo a las expositoras, a las comentaristas, por las ganas, ¿no?, de seguir pensando, de seguir desafiándonos con cuestiones prácticas, ¿no?, con investigaciones situadas, como recién resaltaban Cristina y las comentaristas, con cuestiones que tienen que ver con la realidad, ¿no es cierto?, de los habitantes de nuestros territorios. Un poco el desafío de Transespacio y Infohábitat es pensar eso, ¿no?, poder pensar con los habitantes y las habitantas y que viven en estos espacios, porque creemos que desde ahí, ¿no?, que podemos transformar estas miradas, si no realmente es imposible. A veces creemos que podemos implementar recetas mágicas, ¿no?, o traspolar ideas de un lugar a otro, y realmente, bueno, en ese proceso se pierden justamente estas diversidades y estas formas de habitar, ¿no?, desde cada espacio local, con sus necesidades, con sus trayectorias, con todo lo que tienen para aportar los habitantes y los actores que están interviniendo en este momento. Así que bueno, los invitamos después, durante el verano seguramente estaremos otra vez compartiendo los seminarios y con nuevas propuestas, para poder seguir construyendo, ¿no?, entre todos, como decíamos al principio, espacios habitables, ¿no?, cada vez más democráticos, cada vez más equitativos, cada vez más justos, y que realmente incluyan la mirada de todos y de todas las que los habitamos, ¿no?, que a veces no sucede y se pierden de vista. Cómo poder empezar a pensar nuestras ciudades desde una mirada del urbanismo feminista, que incluya las múltiples identidades de quienes viven allí, desde la discapacidad, desde las migrantes, ¿no?, desde las trabajadoras sexuales, desde las travestis, bueno, poder como que todas esas identidades estén visibles en el territorio y que todas esas necesidades también estén incorporadas en estos proyectos, ¿no?, de reurbanización y de hacer ciudad también. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio, y nos seguimos encontrando. Un fuerte aplauso para todos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Ya. Chao, gracias. Chau, chau.